Hoy tendremos una plática muy interesante con el arquitecto Gómez Pimienta, uno de los más conocidos y reconocidos de México. Y ya verán cómo vamos a disfrutar esta charla. Vayamos a su semblanza. Bernardo Gómez Pimienta es un destacado arquitecto, académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Conaculta. En 2007 es condecorado como Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa y en 2009 nombrado Fellow Honorario del American Institute of Architects y Fellow Honorario del Royal Architectural Institute of Canada. Su trabajo es ampliamente reconocido tanto en México como en el extranjero, siendo galardonado también con el premio Mies van der Rohe latinoamericano en 1998. En total, son más de 80 premios nacionales e internacionales los que ha recibido por ese modelo que crea y reúne las aspiraciones del mundo moderno con las calidades especiales, ambientales y culturales de la tradición mexicana. Bernardo Gómez Pimienta apuesta por una arquitectura comprometida que sea crítica, sustentable y humana al mismo tiempo, pensada para habitarse y reflejo de su tiempo. Fue socio fundador y codirector de TEN Arquitectos en 1987 y hasta el 2003, año en el que funda BGP Arquitectura, como un estudio multidisciplinario dedicado a la creación y la investigación en la arquitectura y el diseño, desarrollando proyectos de distintos tipos y escalas, desde el diseño de producto, muebles, casas unifamiliares, hasta edificios culturales, industriales y comerciales, parques y proyectos de diseño y de desarrollo urbano. Lo mismo con proyectos en los Estados Unidos, España, Europa, Asia y América Latina, así como en distintas ciudades mexicanas. Y actualmente, por igual, es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Anáhuac Norte. Con nosotros, todo un pilar de la arquitectura mexicana con prestigio internacional. Bienvenido, Bernardo, a este tu programa, El Sabor del Saber. Con mucho gusto. Alejandro Ordorica. Mucho gusto, bienvenido y gracias por estar aquí. Encantado. Te damos de veras, estamos muy contentos. Sabemos todo lo que representas en México y fuera de México, porque tienes muchísimo trabajo de manera que has hecho en el mundo. Pues si no nos aburre, ¿no? Entonces hay que hacer cosas. Claro, ¿no? Pero qué maravilla con esa trayectoria tan brillante. ¿Y cómo nace tu vocación y ese compromiso por la arquitectura, Bernardo? Pues mira, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que desde muy chico, a lo mejor a los 10 o 12 años, me empezó a interesar la arquitectura, pero no solo la arquitectura, también tratar de entender cómo construían en diferentes épocas y cómo estos cambios modificaban, obviamente, el resultado, ¿no? Entonces, cuando vas a Teotihuacán, o cuando vas a Palenque, o cuando vas a Chichén, cómo construían en diferentes épocas, cómo construían diferente que en la época colonial o cómo construían diferente que en la época moderna. Entonces, tratar de entender los sistemas constructivos de la arquitectura también te hace que sea muchísimo más fácil de entender el proceso de la arquitectura a través de cientos de años. Pero siempre con una mira, ¿no? Dar satisfacción a las necesidades del ser humano. Bueno, ¿verdad? la arquitectura al final es un servicio, ¿no? Cómo hacer o resolver de manera tridimensional las necesidades de unas personas. Pueden ser para vivienda o puede ser para un edificio público, pero al final es resolver y hacer que haya emociones en cuando están empleando ese espacio. ¿Y cómo definirías hoy la arquitectura mexicana? Porque a veces el ciudadano celebra, aplaude cuando hay una gran obra, muchas desde luego realizadas por ti, pero también otras como la Estela, empezó la Reforma, o las obras de Masaryk, que fueron tan polémicas y tan tardadas. ¿Cómo encaja aquí la opinión del ciudadano en estos cambios de nuestra urbe y su fisonomía? Bueno, la arquitectura mexicana es muy buena y hay muy buenos arquitectos y muy reconocidos a nivel mundial, pero en la Ciudad de México hay buena arquitectura, pero también hay muy mala arquitectura. Eso es. O sea, todo convive en simultáneo y es importante poder distinguir qué cosas funcionan y cuáles no son buenos ejemplos. Sí. También hay arquitectura que también envejece mejor o envejece peor. Como el ser humano. Sí. Y después hay algunos proyectos donde también es muy importante tener una relación, una plática con diferentes interlocutores que pueden ser los vecinos o las asociaciones. El caso de Masaryk, por ejemplo, que yo la realicé, tuve más de 800 reuniones con vecinos. Entonces, a partir de eso, el proyecto se iba enriqueciendo para poder solucionar las diferentes
digamos, los resultados o las propuestas, que es muy diferente cuando haces una vivienda. Cuando haces una casa tienes 1 o 2 clientes, y entonces el diálogo es con esas 2 personas que son los usuarios. Cuando haces un proyecto urbano es mucho más complejo por la diversidad de gente que va a estar involucrada. Pero en tu el proyecto, estando bien en el camino, empieza a tener algunas modificaciones, claro, que luego no son de tu responsabilidad y que no son aparte tan acertadas. Ahí pasa una cosa de muchas veces de cerrazón y de poco conocimiento y visión de algunas autoridades que empiezan a modificar un proyecto que tenía unas bases, y justamente todo esto de muchísimas pláticas y conversaciones con las diferentes asociaciones y vecinos, y en un desencuentro al final donde destruyen el proyecto de manera irreversible. El proyecto tiene ventajas: la recuperación del espacio público, que el peatón pueda funcionar, que los coches vayan en el carril de los coches y que no te invadan y te permitan circular en un camino donde puedas llevar sillas de ruedas, claro, o puedas caminar de manera franca. Pero en algunas ocasiones en los proyectos pues no terminan bien, y tristemente es un caso así. Qué pena, de veras. Pues ojalá la autoridad echara para atrás y corrijan los volardos en esquinas que cambiaron de manera unilateral, y podamos todos tener un mejor proyecto como sociedad. ¿Y qué posibilidades hay de que suceda eso? Pues un arquitecto siempre es positivo. Creo que la única manera de ser arquitecto es siempre ser positivo. No, pero yo decía... Buscar soluciones, ¿no? ¿Qué posibilidades habría de que las autoridades reconocieran y se volviera? Yo espero que sí, y que se haga como se deba de hacer. Y nosotros también, y esa arquitectura tan buena de México, ¿se reconoce en el extranjero como tal? Sí, México es de los... Bueno, también tenemos un país que tenemos una tradición cultural de 5,000 años. Entonces hay muy pocos países con una tradición cultural como la nuestra, ¿no? Tú tienes países como China, tienes países como la India, pero al final no son tantos los países culturalmente potentes como México. Con esa visión y la arquitectura milenaria siempre ha sido una parte importante. Cuando llegas a Teotihuacán, la parte urbana de Teotihuacán es muy impresionante. Cuando lees a Bernal la llegada a Tenochtitlán, también describe una ciudad que es mágica, flotando en el agua. Sí. Y desde entonces hemos tenido muy buena arquitectura, ¿no? Tanto colonial después como finalmente moderna. Claro. ¿Y cuáles serían las tendencias modernas? Pues uno de los temas que llegó para quedarse es la parte de sustentabilidad, ¿no? De sensibilidad con el ahorro de energía, con el agua. Eso es muy importante. Y la otra, obviamente, la accesibilidad, que todos los usuarios, sin importar sus condiciones, puedan disfrutar el edificio de las mismas características, de la misma manera. Un gran arquitecto mexicano, Barragán, defendía mucho la integración de la arquitectura al paisaje, que no siempre se cumple. Tenemos aquí en México, gracias a nuestro clima que es tan templado, también una línea muy borrosa entre interior y exterior. En otros países, en otros climas, es muchísimo más franco, ¿no? Entonces, si estás en Suecia en invierno, pues queda claro cuál es el interior donde puedes sobrevivir y dónde está el exterior donde estás a menos 40 grados. Aquí tenemos esta bondad del clima del Valle de México, donde la verdad es que puedes casi desaparecer ese límite y podrías estar viviendo tanto afuera como adentro, que es una cosa que tenemos los arquitectos que aprovechar. Seguimos, bien, Marta, sí. pero una pausa. Así es, regresamos. Estamos conversando con un arquitecto excepcional, Bernardo Gómez Pimienta, de verdad que ha echado a andar obras importantísimas que ya sellan el México actual. Y en esa medida, Bernardo, yo quisiera preguntarte qué grandes retos y qué grandes problemas tiene enfrente la arquitectura, porque, por ejemplo, nada más por citar uno, la vivienda social, pues no parece que es humana, porque tiene límites, restricciones de espacio muy evidentes, y donde igual uno asoma a la ventana y ve un muro y no un verde, un paisaje, digamos, lo que hace tener una arquitectura más humana. El tema de arquitectura social es un tema muy importante en todo el mundo. En nuestro país creo que de manera importantísima, y sobre todo ahora tenemos 2 millones de viviendas abandonadas,
Entonces, en algún momento se empezó a crear desarrollos lejos de las ciudades donde se crean 8,000 viviendas, que es la casa de tus sueños, pero rápidamente descubres que está a 4 horas de tu trabajo. Entonces vas a tomar 4 horas para ir, después 4 horas para regresar y ya no tienes una vida. Eso sí hay transporte. Entonces, la casa de tus sueños se convierte en la pesadilla de nunca acabar. Así Entonces es. la gente las abandona y esas casas no se pueden volver a vivir, ni a vender, están abandonadas. ¿Y qué Ahora, pasa con eso? pues están abandonadas y se van destruyendo, que es un desastre, porque Sí, no se pensó claro. en la infraestructura necesaria para poderlas Es un hacer. despilfarro, ¿no? Claro, y Impresionante. cuando uno hace vivienda no es nada más hacer metros cuadrados o cúbicos de vivienda que puede ser buena o mala. Tiene que ser parte de un organismo que es la ciudad. Tiene que tener una conexión donde justamente tengas una ciudad mixta. Ahorita Claro. tenemos una ciudad coloreada donde en esta zona es únicamente habitacional, aquí solamente fábricas, aquí solamente oficinas. Y todas las ciudades que por lo menos a mí me interesan son ciudades donde justamente pasa lo opuesto, donde tienes la parte pública en las plantas bajas con el café, el restaurante, la tienda. En los siguientes pisos tienes algunas oficinas y en la parte de arriba tienes la vivienda. Entonces la gente baja, compra el periódico, se toma un café, cruza la calle, entra a la agencia de viajes o al restaurante, donde puedas tener esta riqueza, donde más la gente no pierda el tiempo en el transporte. Entonces, una ciudad como esta, muchísimo más vertical y densa, te ofrece estas ventajas que puede tener París o Nueva York o Barcelona. O sea, hay muchísimos ejemplos Berlín. de ciudades como estas, exacto. Y también como eran nuestras colonias antes, donde estaba todo, había mercados, escuelas, cine, estaba todo Y integrado. te sales con la pandilla, con tus amigos, estás Así jugando, después regresas con te da hambre a cenar y, Sí, claro. y estás conviviendo y haciendo vida de barrio. Que Eso creo que es. es muy importante. Cuando tienes que, para ir a buscar una caja de cigarros, tomar el coche y manejar 15 Es minutos, impresionante, es un horror. Sí. Y las condiciones de la vivienda pasa lo mismo, ¿no? Se convierte, en lugar de convertirse en un proyecto de calidad para que la gente pueda tener un desarrollo, se convirtieron en un producto de ganancia que están en la bolsa de valores y donde lo que les importa es poder sacar 8,000 viviendas por minuto, sin importar cuál es el producto. O fraccionamientos que no tienen agua, que no tienen luz, en esta concepción pues equivocada del desarrollo urbano que hemos visto verdaderamente Y la ciudad tiene que estropicios. crecer para arriba, ¿no? Sí. Ser mucho más densos, mucho más incluyentes y muchísimo más rico, ¿no? Y Eso algún es. día se hará así como Yo espero se que sí. deba. Otra Oye, vez, yo sí. espero que Sí, que qué sí se bueno. haga, Sí, ¿no? qué Que podamos Sí. tener, donde también no tengamos estos guetos, donde aquí viven los ricos, aquí viven los pobres. Eso está Tener muy bien. una mezcla, donde a lo mejor hay Claro. casas más grandes y unas más pequeñas, pero que todo mundo conviva junto, haciendo otra vez lo que decíamos antes de vida de barrio. Porque de otra manera se crean como resentimientos muy fuertes. Totalmente. ¿No? Ahí vive, o allá viven los ricos y acá. Y a mí no me dejan entrar. Así es. No, O esas donde hay deficientes servicios según la ubicación socioeconómica, que tampoco se vale. Y después la importancia otra vez del espacio público, ¿no? La banqueta, el espacio público es de Claro. todos, donde tiene que haber buena iluminación, mobiliario urbano, donde la gente lo pueda circular y lo pueda aprovechar. Claro. Y también, bueno, la visión que tenemos del desarrollo metropolitano, esta unión de Distrito Federal y Estado de México, que plantea retos inmensos. Bueno, y ahora además tienes un Inmensos. pedazo incluso de Hidalgo, entonces tienes ahí ya también de Hidalgo. una dificultad Así con es. reglamentaciones muy diferentes, donde no acaba de funcionar como un organismo, porque al final la ciudad es un organismo, pero aquí tiene un organismo con dos Vivo. cabezas y que funcionan de manera casi sin conversar. Eso es. Y Qué ya- complejo, Es un muy caótico, yo podría decir. ¿no? Pero que sea caótico tampoco es malo. Creo que la ciudad moderna puede ser caótica, pero al final tiene que tener una idea de cuál es la ciudad que queremos para que podamos ir en esa dirección. Pues sí, es cierto, Alejandro. y tenemos ya ¿verdad? una pausa otra vez aquí. Así es, pero regresamos muy pronto a platicar con nuestro distinguido invitado. Bernardo, pues tú diriges en la Anáhuac nada menos que toda la carrera de arquitectura. ¿Cómo ves a los chavos? ¿Sabes cómo salen bien formados? Platícanos, porque yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es nuestro futuro. Es un reto y estudiar arquitectura es una carrera compleja por la cantidad de conocimientos que tienes que tener, porque por un lado
necesitas tener ideas de la teoría, de saber representar, saber dibujar, entender geometría, también saber diseñar en 3 dimensiones, saber construir, saber administrar. O sea, son muchísimas, bueno, historia. Entonces son muchas áreas donde difícilmente una persona pueda ser buena en todas. Entonces hay una anécdota interesante de Walter Gropius donde le pide a un profesor en Harvard que haga el plan de estudios ideal con todo lo que debe de saber un arquitecto. Entonces se pone a trabajar este profesor y finalmente de unos meses dice, ya tengo el plan ideal, son 22 años. En 22 años de escuela un arquitecto ya puede saber todo lo que debe de saber. Nosotros tristemente tenemos 5, somos de las carreras largas y tenemos que hacer que los estudiantes en 5 años puedan madurar muchas de estas ideas, pero van a salir y van a tener que seguir aprendiendo. Al final, la vida actual es cómo aprender a seguir aprendiendo. Ahora hay un examen que es interesante, que es el EGEL-Ceneval, donde se hace al final de la carrera de arquitectura, es un examen de 2 días y se aplica a nivel nacional. Y la idea es tener un examen donde se pueda comprobar que los alumnos tengan el mínimo de conocimientos para poder ejercer la carrera de arquitecto. Y por 3er año, la ANAHUAC, la escuela que yo dirijo, salimos en primer lugar nacional. Ay, felicidades. Entonces bueno. es un reto el cómo estudiar, porque pues tienes sí la parte artística, la parte técnica, es una carrera que requiere creo que eso tiempo. son definiciones ya de lo que sería una arquitectura del futuro, ¿verdad? Pues, y los temas que son fundamentales como la sustentabilidad, que no hay de otra. Es un tema que ya no solo le importa a los académicos, sino también a los clientes. Los clientes también ya están exigiendo que los edificios estén interesados o que estén respondiendo con temas de sustentabilidad. Por ejemplo, la captación del agua pluvial o la captación también de energía eléctrica por vía solar, estas cuestiones que no vemos todavía. Azoteas verdes, separar aguas pluviales de aguas negras, recuperarlas, tratarlas. Eso se necesita. Son temas, pero no puede ser únicamente un arquitecto en una zona, son temas que deben ser a nivel ciudad. Eso es. Porque ahorita el agua pluvial se va junto con las aguas negras y todo se mezcla en el drenaje de la ciudad. Necesitamos poder, a nivel metrópolis, el poder separar las aguas, cómo tratarlas, cómo recuperarlas. Es un proyecto grande que no hay manera de postergarlo, que debe de empezarse. Bernardo, y a ver, de tus obras en ese sentido, uno siempre niega, dice, como los hijos, que uno no tiene consentidos, que todos son iguales, hay inclinaciones. ¿Cuáles son tus obras más icónicas o simbólicas en tu trayectoria? Yo estaba pensando en el Basurto, pero ese no lo hice yo. Es un muy buen edificio en la Condesa que me encanta, y como entras al vestíbulo, o el museo, el Museo de Antropología, ¿no? Con el paraguas, sí, fenomenal, que llegas, claro. ¿no? Me la pones más complicada. Sí, es más fácil hablar de los demás que de claro, uno. hay Sí. muchos edificios muy buenos que me encantan, ¿no? Mira, es una... En general me preocupo de los proyectos en los que estoy trabajando en este momento, ¿no? Entonces ahora estoy diseñando una casa con un patio circular, un centro de exposiciones también y de congresos. Entonces estoy mucho más metido en esos que tratar de ver cuál de los proyectos anteriores me gusta más, ¿no? Entonces ahorita yo diría que los proyectos en los que estoy trabajando, que es una casa, me parece muy interesante, con un patio circular, que es el espacio central que te marca el acceso y al que vives, y este centro de exposiciones. O también este reto que tuviste de hacer un pabellón para el libro en Calcuta, que Ese es otro mundo, es otro país, divertido. otra cultura, ¿no? ¿Cómo muy fue divertido. ¿Cómo fue? Es un pabellón redondo de bambú, forrado de seda, con un patio redondo en el centro, donde teníamos una cola gigantesca de visitantes, y cuando entrabas tienes una calidad de luz muy diferente que se filtraba a través de la seda, y con un clima donde el aire caliente salía a través del patio circular. Pero pasaban cosas curiosas de que en India no tienen la tradición de usar los patios. Entonces los indios llegaban al pabellón mexicano y se sorprendían de que la parte del centro había un hoyo, que ellos no estaban acostumbrados a usar el patio, algo que para nosotros es muy normal y que lo hemos vivido desde la arquitectura colonial, que ellos no lo emplean, ¿no? Qué interesante. Y de usar materiales naturales, ¿no?
como el bambú, la seda. El bambú y seda, ¿no? Que era una... Muy Y también algo interesante. interesante de cómo hacer que la arquitectura efímera, que debe de durar 2 semanas esta feria, hacer una arquitectura que parezca efímera y que sea efímera, en lugar de tratar de hacer una arquitectura que parezca tan sólida como la que hacemos todos los días. Entonces, eso era una Y oportunidad. nos queda apenas tiempo para el sabor, Marta. Y no vas a, bueno, sí, pues el sabor, por supuesto. Y has comentado que te gusta la gastronomía. Y me ahorita encanta oí- cocinar. Ah, sí, ¿qué cocinas? ¿Cómo haces? De todo, y me encanta picar cebolla, y el que acaba siempre picando todas las verduras y las cebollas soy yo, y bueno, pelar el ajo y demás. Sí. Y hago ahora sí que cosas ¿Cómo muy qué? diferentes, ¿no? De platillos italianos, cuscús, un variado de diferentes cosas. También. Ahorita estábamos experimentando haciendo huevos marmoleados. ¿Cómo son esos? Huevos marmoleados es una cosa muy simpática. Agarras un huevo duro, lo dejas, digamos, 10 minutos, después lo sacas, rompes la cáscara y lo vuelves a meter 3 o 4 minutos en un agua donde pusiste muy cargado té colorante. negro y un Ah. poco de soya. Ujú. Y entonces el color se mete por las quebraduras del cascarón, y cuando lo pelas con cuidado te queda este huevo que parece de mármol. Ay, Es qué el sello ya de un interesante. Es muy arquitecto, divertido. Marta. Es una Que se vea comida bonito. Se ve muy bonito. muy El tuya. té no le da particularmente sabor, pero es muy Sí, interesante. Entonces ahí está con, muy bien. con Bueno, mi pues, hijo haciendo Ya van huevos. a practicar nuestra audiencia, estoy segura, ese huevo marmoleado. Oye, Alejandro, ¿y cómo vamos a cerrar Pues, este programa? desde luego, de una manera muy breve por nuestro tiempo, pero evoco en la plática a Gaudí en el sentido de la definición que hace él del arquitecto, que me parece muy profunda, porque dice él que el verdadero arquitecto es el que puede ver antes todo en conjunto de ser hecho. Mira, es una bonita Definición. definición, ¿no? Sí, ahí está la concepción inteligente e integral de la que hemos hablado. ¿Tú qué opinas? No, me suena buenísima. ¿Verdad? Muchas gracias, Oye, Fernando, hemos y estado felicidades por muy, todo lo que muy- has hecho. No, muchas de gracias, veras, mucho gusto estar felicidades, aquí. pero muchas felicidades. Estamos orgullosos y orgullosos de todo tu trabajo. Y de Qué lo que de un Enhorabuena. arquitecto mexicano se vea en el extranjero. Muy Claro. Y bueno, pues amigas, amigos, aquí los esperamos la próxima semana con más sabores y más saberes. Así es que tenemos una cita muy importante. Y mientras tanto, que la luz los acompañe.